Respetados oyentes de nuestra capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Levítico 20. Padre, te ruego que hables a nuestros corazones, Señor, que hables nuestro entendimiento y nos permitas atesorar lo que hoy hay aquí en tu palabra para ponerlo por obra y vivirlo. En el nombre de Jesús, amén. He titulado este devocional La pena capital. En el verso 1 al 8 veremos las consecuencias de la adoración a Moloc, verso 9 de la deshonra a los padres, versos 10 al 21 de la inmoralidad sexual, y del 22 al 26 los mandamientos y el deseo de Dios. En el verso 1, Jehová dice a Moisés, en el verso 2, a los hijos de Israel y a los extranjeros que moran en Israel, que el que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc. Recordemos que Moloc eran esa deidad cananea que tenía unas estatuas pequeñas con sus brazos levantados hechas en bronce y que se calentaban al máximo y que demandaba sacrificio humano. Normalmente lo que demandaban eran los hijos recién nacidos. Qué terrible situación. Y en el momento que esto ocurría, se tocaban los tambores para que las madres no pudiesen escuchar el llanto de sus hijos sufriendo. Qué terrible. Levítico 18:21 nos dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Jeremías 32:35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Al Señor nunca se le pasó por la mente que tal cosa fuésemos capaz de hacer los seres humanos, o fuese capaz de hacer el hombre. Lo consideró abominación, algo repugnante, algo que él ni siquiera consideró en su mente. En el verso 12 nos dice que ellos, el pueblo de la tierra, lo apedreará. Y aquí aparece la pena capital o pena de muerte. Aquellos que tuviesen esas prácticas serán dignos de pena de muerte. El verso 3 nos habla, y pondré mi rostro contra el tal varón, porque contamina mi santuario. El verso 4, si el pueblo cerrare sus ojos para no matarle, el Señor pondrá su rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortará de entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Aquellos que se hacen, los que no vieron, para no juzgar, para no condenar a esa persona, nos considera prostitutos espirituales. Increíble esto. Los testigos que cierran los ojos, cuando nosotros, conociendo la palabra de Dios, siendo cristianos, aprobamos estas prácticas del aborto o las justificamos, estamos siendo esos testigos que intentan cerrar los ojos. Cuando estimulamos a nuestros hijos a la pornografía, al sexo fuera del sagrado vínculo del matrimonio, cuando damos a nuestro hijo un preservativo o a nuestra hija un anticonceptivo oral para estos fines de sexo fuera del matrimonio, estamos siendo testigos cerrados, entregándolos a Moloc. Y esto demanda consecuencias. Estamos ayudando a nuestros hijos a que vayan por camino de muerte, como estamos viendo acá. De los versos 6 al 8, habrá que la persona que atendiera a encantadores o adivinos, a invocadores de espíritus, a magos. La palabra divino es aquel diestro elocuente. Igualmente, prostitución espiritual. El Señor pondrá el rostro contra él. Y el verso 27 nos dice que el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Habla nuevamente de esta pena capital o pena de muerte. La palabra evocar se refiere a aquel que balbucea el nombre a cualquier padre, es decir, reemplaza la oración a Dios por balbucear a cualquier otro Dios que no es verdadero. Y la palabra abandonarse o la palabra entregarse quiere decir abandonarse a estas prácticas, será digno de muerte. Tremenda situación. El verso 7 habla de las razones por las cuales Dios dice esto: santificaos, pues sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y note esa palabra vuestro. Él simplemente había podido decir, santificaos, sed santos, porque yo Jehová soy, pues soy Dios. Pero él dice, soy vuestro Dios, el Señor, mostrándonos una relación de pertenencia, donde Él quiere estar con nosotros, relacionarse con nosotros y que nosotros nos relacionemos con Él. En el verso 9 nos habla de las consecuencias de la deshonra a los padres. Y note esto, si deshonrases a tu padre o a tu madre, dice allí, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Y la palabra maldijere se refiere al que ridiculice, menosprecie, escarnezca, debe morir. La palabra de cierto morirá, su sangre será sobre él. Tremendo esto. Y hay una aplicación. Puede ser un maravilloso cristiano,
Puede ser un excelente orador, un tremendo maestro de la palabra, un hombre de grandes principios, pero si no respetas a tus padres, vas camino de muerte. Conozco niños que desde pequeños golpean a sus padres y esto lo permiten. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Y el verso 32 de este Proverbios 1 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y es el mismo versículo que estamos examinando. El que deshonra a padre es digno de muerte. Luego nos habla de la inmoralidad sexual de los versos 10 al 21. En el 10 empieza con el adulterio, que es digno de muerte. Vuelve y aparece esta pena capital. El mundo, ¿cómo llama al adulterio? Una canita al aire, una relación sexual casual, un poliamor, el poliamor, o simplemente relaciones no monogámicas consensuadas. Qué terrible para Dios. Es una práctica digna de muerte el adulterio. El Señor Jesucristo le fue llevado a una mujer en la práctica del adulterio en Juan 8. Escribas y fariseos quisieron llevar a esta mujer que fue sorprendida en el adulterio. Y el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En Juan 8, el versículo 7. En el verso 10 les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ellos fueron dejando la piedra uno a uno. Y luego le dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermosa realidad. El Señor cambia la pena de muerte por su gracia para esta mujer. En el verso 11, aquel que tuviese relación con la madrastra, relaciones sexuales con la madrastra, también es digno de muerte. Dice que ambos han de ser muertos, porque la desnudez de su padre ha descubierto. Y notemos esta imagen, que nosotros podamos descubrir la desnudez de nuestro padre. Increíble, increíble lo que Dios nos pone allí para que nosotros veamos cuán abominable pueden hacer estas prácticas. El verso 12, la relación de padre con la nuera. Ambos han de morir. Y aquí puede caber también el delito del estupro, la violación al menor, pero para el Señor es grave perversión, es decir, un desvío hacia lo peor, digno de muerte. El verso 13 nos habla que el que se ayunta con varón como con mujer, los denominados bisexuales, hoy día también denominados andróginos o andróginas, para Dios abominación y muerte. El verso 14 habla que el que tuviera relaciones con mujer y con la madre de ella, será vileza y deben ser muertos por fuego. ¿Por qué? Para que no haya vileza, para que no sea muy sucio esta práctica. Hoy les llaman dúplex cuando hay dos mujeres y un hombre, pero para Dios es vileza absoluta. El verso 15, la práctica de la zoofilia o el bestialismo. Deberá morir el que lo hace y la bestia que también estuvo involucrada. El verso 16, la mujer con animal, lo mismo, zoofilia, indefectiblemente debe morir. El que practica el incesto, el verso 17, el que tiene relaciones con la hermana por parte de padre o madre, es digno de muerte. Y dice algo allí, es execrable, es decir, alguien que es irracional, ni siquiera digno de mirar. Hoy día le llaman a esto complejo fraternal, minimizan el pecado y lo que Dios llama execrable, para nosotros también debería ser execrable y no simplemente un complejo. El verso 18 dice que el que tenga relación con la mujer menstruosa también será cortado. Pero allí nos habla más de honrar a la mujer, de traer condiciones de salubridad también allí al matrimonio, en esa práctica, que también sea consensuado con el esposo. El verso 19 habla de no descubrir la desnudez de la tía por parte de padre o madre, porque esto llevará a la iniquidad. El verso 20, el que durmiere con la esposa del tío, con la tía política, llevará el pecado y morirán sin hijos. El que se acostase con la cuñada, dice el verso 21, comete inmundicia, porque la desnudez de su hermano ha descubierto y sin hijos serán. Pero ¿qué es lo que decía el Señor? ¿Cuáles son los mandamientos que quiere Dios? Verso 22 al 26. Dice, guardad mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. El verso 23 también dice que no andemos en las prácticas de las naciones porque es abominación. Todas estas ideologías que están entrando, que hoy enseñan a nuestros hijos en universidades y en colegios, para Dios es abominación. No podemos ser partícipes de esto. ¿Por qué? Porque el Señor también desea que tú y yo seamos santos, porque Él es santo. No lo ha dicho en los versos 7, 8, en el verso 26, porque Él es santo. Pero también el deseo de Dios, ¿cuál es? Bendecirnos.
Él desea que nosotros poseamos la tierra por heredad, esa tierra donde fluye leche y miel. El Señor quiere que nosotros seamos abundantes en nuestro matrimonio, abundantes con nuestros hijos, abundantes en el respeto con las autoridades para que recibamos sus bendiciones y para que reflejemos su santidad en esta tierra, a Dios en este mundo. ¿Por qué el Señor establece la pena de muerte? Indudablemente porque Él es un protector de la vida. En los países en donde está la pena capital, en cierto momento en los Estados Unidos, la mortalidad era de 6,28 por cada 100.000 habitantes por año. Ha sido alta porque en diferentes estados han quitado la pena capital. En Colombia ocurren 26,05 muertes violentas por cada 100.000 habitantes cada año. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en Colombia desde 1910 dejaron la pena capital. Quiso traerse en 1996, pero aquello quedó como un proyecto inútil. Imagínense esto, en países como en Malta, los índices de muertes violentas por cuanto existe la pena de muerte es de 0,56 por 100.000 habitantes cada año, casi 46 veces menor que en Colombia. Qué tremendo. Por eso Dios establece esto, porque Él es un protector de la vida. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en Éxodo 20:13 claramente dice, no matarás. El versículo más corto de la Biblia, pero el más contundente de lo que quiere Dios, proteger la vida. También quiere proteger al indefenso. En Texas, la ley de 896 fue puesta allí también para poner la pena de muerte a aquellas mujeres que fuesen practicantes del aborto. El propósito era evitar que la mujer le hiciera daño al niño indefenso, para que ella se diera cuenta que no hiciera al otro lo que ella no quiere que se le hiciera a ella misma. Y claramente dijeron que no era simplemente criminalizar a la mujer, sino igualar la ley para todos, incluyendo al indefenso. Para eso el Señor establece la pena capital, para proteger al indefenso, pero también para darnos a entender que tú y yo hemos fracasado, que tú y yo somos pecadores. El ejemplo de esta mujer sorprendida en el adulterio. La mujer fracasó, pero cuando ella fue al Señor, cuando ella escuchó al Señor, el Señor se acercó a ella y le dijo, hija mía, ni yo te condeno, mujer, ni yo te condeno. Anda, ve y no peques más. El Señor le estaba diciendo, por cuanto la muerte que tú merecías, yo la voy a pagar en la cruz. Pero entonces tú debes seguirme y caminar en santidad, porque yo soy un Dios santo. En Mateo 5:28 el Señor dijo, oísteis que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La gracia del Señor no es barata. Él puso el estándar aún más alto para que tú y yo recibamos su gracia, pidamos perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hemos caído en cualquiera de estos pecados dignos de muerte, irrespeto a los padres, idolatría, hechicería, inmoralidad sexual, Cristo está para ti y para mí. Pero debemos caminar en santidad, siguiendo el Espíritu Santo, obedeciendo su palabra. Alguien dijo lo siguiente, las enfermedades que te infectan sirven para recordarte que este no es el paraíso. Ten esperanza, el paraíso vendrá, y deja de pedirle a este mundo caído que sea el paraíso que nunca podrá ser. Lo dijo Paul Tripp. Dejemos de pensar que la pena de muerte simplemente es algo que puso el Señor para destruir. Él lo puso para cuidar al mundo caído y incluso de la maldad humana que no tiene límites. Sí vendrá un mundo justo, sí vendrá un mundo perfecto sin pecado, pero es cuando Jesús llegue a gobernar acá. Por ahora, el Señor te habla de la gracia a ti y a mí. Él murió en la cruz por ti y por mí, para que tú y yo obedezcamos sus mandamientos siguiéndole a Él bajo el poder de su Espíritu Santo, pidiendo perdón y siendo obedientes a su palabra. Padre, gracias por lo que hoy nos has hablado a través de este capítulo. Señor, permítenos reflejarte, permítenos ser santos, porque tú eres santo, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre Santo, Padre amado. Queremos honrarte, Señor. Queremos ser como tú, reflejarte en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Maravillosa semana para todos.